Carlos, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy vas bien, con todo esto? pues muy bien, Juan, gracias. Pues bien, digo, ahora sí que expectantes al primer contacto con el público. La película la he visto un millón de veces, pero nunca con gente. Claro, ¿cómo se siente estrenar en medio de una pandemia? Y sobre todo, saber que la gente, el 90% de las personas que están viendo tu película en este momento la están viendo en una pantalla de este tamaño. Eh, pues digamos, como sentimientos encontrados, porque por un lado me parece increíble que podamos hacer el festival, que Daniela Michel y los organizadores le estén poniendo tantas ganas, tanto esfuerzo en hacerlo, que nosotros los cineastas que participamos en él también estamos poniendo nuestro granito de arena, porque creo y entiendo que vamos a estar presentes todos. Y es muy importante, porque es una declaración de vida, es una declaración de que la vida sigue, de que sí hay una pandemia, de que sí hay un virus muy peligroso, de que nos tenemos que cuidar muchísimo, pero la vida sigue, ¿no? Y entonces en ese sentido me siento muy bien. En el otro sentido, que es el sentimiento encontrado, pues no tanto, ¿no? Yo quisiera que la película se viera más en el cine. Ahora la pandemia nos ha venido a traer muchas cosas. Yo creo que esto del streaming en los festivales es algo que llegó para quedarse Ujú. y los cineastas vamos a tener que entender que esa es nuestra nueva realidad, ¿no? Que nuestra nueva realidad es el streaming y que también hay cines, pues, y que hay veces pues que en el futuro hay películas que bueno, ya está sucediendo, que ni siquiera llegarán al cine, ¿no? Ujú. Y que serán directo al streaming. Y lo que nos queda es nada más, pues, a nosotros tratar de verlas, aunque sea una sola vez en una pantalla grande con un buen sonido, que es una delicia. Sí, definitivamente. Carlos, ya metiéndonos un poco más en la película, cuéntame sobre, vamos por partes, primero sobre el guión, cuéntame de dónde sale esta historia, cómo se te ocurre y cómo juntas a estos amigos a irse a un lugar Pues mira, a desahogarse. pues como son las historias que salen de los lugares menos esperados, esta en particular tiene que ver con que hace 10 años fui al Festival de Cartagena y conocí a Manolo Cardona, me hice amigo de él, y junto con unos amigos de él y un amigo mutuo, me invitó a las Islas del Rosario, son este lugar paradisiaco enfrente de Cartagena. Ujú. Y pues yo me la estaba pasando también con Manolo y los amigos, ¿no? En este lugar paradisiaco que así de la nada dije, no, pues yo tengo que filmar aquí, hacer una película aquí, ¿no? Y me dijeron de qué, pues no sé. A la semana ya tenía un concepto muy claro. Quería 4 personajes, digamos, encerrados en una isla en un fin de semana, digamos, frotando sus egos, por decirlo, ¿no? No sabía de qué era bien la historia ni hacia dónde. Y poco a poco, trabajando con Luis Usabiaga, el coescritor, Ujú. mm, pues me puse, o sea, y llegamos a cosas que están desde el principio. O sea, quería que fuera una historia sobre el dolor, y entonces me ocurrió que los dentistas representan bien eso. No porque yo quiera, sino pues porque lo asociamos civilizatoriamente con el dolor. Y entonces pues fue empezar a trabajar, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quién es la mujer que, la que todo el mundo quiere? ¿Quiénes son los otros tres? ¿Por qué? ¿Qué traen? Etcétera, ¿no? Pues es un guión que está totalmente impulsado por los personajes y se trata sobre de todas las cosas, sobre la construcción de los personajes. Eso no quiere decir que no haya historia, al contrario, hay muchas historias porque está la historia en el tiempo presente que tiene que ver con esta historia arcaica de 3 hombres persiguiendo una mujer. Luego esa misma historia se divide en dos, en una historia de amor entre el personaje de Manolo y el de Stephanie, y una historia de rivalidad entre el personaje de Miguel y el de Tony. Ujú. Y luego, pues cada uno de los personajes viene cargando con su propia historia de dolor, con personajes a los que apenas vemos, que logramos atisbar visualmente, que a veces escuchamos, y Ujú. que es la fuente del dolor de estos 4 personajes, ¿no? Ahora, el tono.
Tienes un tono que al principio de la película todo el mundo puede llegar a creer que va por la comedia. De repente, ya cuando los tonos empiezan a hablarse un poco más fuertes, ya sabemos que va por el drama, pero llegas a un punto medio en donde todo esto es una comedia negra. Cuéntame cómo obtienes ese punto exacto a la hora que estás escribiendo y a la hora que vas dándole los diálogos. Bueno, por un lado, yo sabía que el inicio de la historia iba a interpretarse como más frívola, de alguna manera, o más ligera, no voy a decir frívola, más ligera. A pesar de que la primera escena es brutal. O sea, la primera escena son dos madrazos, o sea, madrazos entre dos dentistas, ¿no? Pero ya cuando se conocen los cuatro, el primer acto, que es muy cortito, tiende a esta cierta ligereza. Eh, y entonces, pues nada, parte de lo que hice, teniendo en cuenta que el guión era así y que de todas maneras implicaba un solo tono, no un cambio tonal ni un medio tono. Lo que hice fue trabajar con los actores y entonces explicarles la naturaleza del guión y decirles, a ver, fíjense por favor cómo las primeras 30 páginas del guión, más o menos, son como más ligeras que el resto. ¿Okay? Y me dijeron, sí, sí, totalmente. Además, en el guión había más cosas que filmamos, que quité. Sí, porque acá hay más fiesta y más esto, y chupan y se emborrachan. Y les dije, ok, sí. Pero el gran truco de esto es que al final no sobredramaticemos, porque entonces nos vamos al melodrama y que al principio no nos vayamos de lleno al tono de comedia, porque entonces no va a pegar lo que quiero hacer en la segunda parte. Entonces, básicamente lo que hice fue, digamos, quitarle ligereza y chiste, ¿no?, a la primera media hora y dejar que el resto de la película fluyera de manera normal a partir de eso, nunca, cuidando siempre, y eso lo cuidé muchísimo con los cuatro actores, en nunca caer en el melodrama. O sea, si te das cuenta, En ambos puntos, ¿no? O o sea, sea, visualmente, en lenguaje cinematográfico, cuando más dramático es el momento, por ejemplo, con Stephanie, su clímax, estoy aquí con ella. Se quiebra, abro la cámara, ¿no? El melodrama lo que haría sería meterte hasta adentro a la exageración, ¿no? No, yo estoy enseñando, se quebró, nada más, se quebró y ya. No se quebró y quiero que chilles, espectador, porque quedó, no, se quebró. ¿Ok? Y eso es una constante. Y tiene que ver no para minimizar los momentos, sino simplemente para no exagerarlos. O los momentos, por ejemplo, de las definiciones de los personajes en donde están en medium shot, ¿no? A Tony Dalton le dicen lo que hizo su mujer hace 2 congresos y el tipo aguanta vara aquí. Sí, que termina siendo fuertísimo para un actor. Y ahora, hablas justamente de esta dualidad entre escritor y director. Desde que escribes el guión, vas teniendo ya justamente estos puntos y estas comas para poderlos poner en tu cámara. Y una parte muy, muy específica en donde lo noté es el desayuno. En este momento en donde tienes una cámara en mano que se va acercando a ellos, se va alejando, se va moviendo todo este tiempo en el desayuno, que están dando estos diálogos, se están conociendo, pero también estamos conociéndolos nosotros. Cuéntame sobre esta escena específicamente, cómo la trabajaste con los actores y el guión, y qué tanto llegaste a cambiar tu guión. No, ahí el guión no lo llegué a cambiar mucho, lo más que llegué a hacer fue literalmente cortar pedazos, Okay. ¿no? Y entonces, pues es que el desayuno, irónicamente, empieza con el despertar de Tony y Miguel. Y esto todo tiene que ver con integrar los planos. Lo que logras con planos largos es una cierta inmersión, que es de lo que siempre han hablado el Chivo y mi hermano. Cuando no sientes los cortes, pues todavía te mete más a ello. Yo no quise hacer eso, yo deliberadamente corto para decir, llegamos hasta acá, ahí te va el siguiente momento, más o menos, esa es la lógica, ¿ok? Y entonces, pues,
desde que iba escribiendo el guión con Luis, yo tenía muy claro en la cabeza cómo lo quería filmar. Y entonces ese desayuno está resuelto en realidad en pocos planos, todos largos, por supuesto. Y se trataba de, para mí, ir cambiando el punto de vista. Empezamos con el punto de vista de Tony y luego entra Manolo y entonces lo comparten, ¿no? La cámara va con ellos y preguntan por Miguel, Miguel llega, nos vamos con él, Miguel regresa con ellos, nos quedamos con los tres, ¿no? En ese momento llega Stephanie, entonces vamos al otro lado. O sea, yo lo que traté de hacer ahí es darle una naturalidad, un flujo natural a las escenas, sabiendo que iba a cortar en ciertos lugares, cubrir esas partes y teniendo mucha conciencia desde que estaba yo ahí, que las partes que quité probablemente las iba a quitar. O sea, una parte que quité, de hecho, la filmé y ya la había quitado. Me había dado cuenta que no la iba a usar. Y ya había resuelto yo en mi cabeza editorialmente cómo lo iba a resolver. Y otra, la encontré en edición que dije, pues esto, ¿para qué lo queremos? ¡Pau! Lo quité, ¿no? Y por cómo filmé, digamos, pues no hay manera que el espectador se dé cuenta y la historia fluye muy bien ahí, porque es que lo que está sucediendo ahí, que es una gran dificultad, toda esa primera gran escena del segundo acto, es que es puro establecimiento de personaje. Como no ha habido tiempo en el primer acto para establecer personaje, aquí es donde entendemos que Tony tiene una esposa, que tiene hijos, etcétera, que Miguel tiene una mamá con la que tiene el complejo de Edipo. Del personaje de Manolo todavía no sabemos nada, pero de Stephanie ya sabemos de que tiene un amante, etcétera. Y entonces, pues, se maneja mucha información que el gran reto era darla sin que te dieras cuenta, ¿no? Y a mí el momento que más me gusta de toda esa escena es la complicidad entre Chema y Elena, cuando el par de babosos se ríen de la estupidez que le hicieron al doctor Wong. Quién sabe qué le hicieron, pero usaron pilotas de ping pong y jarabe de maple, ¿no? Y los dos actores, pues, están increíbles. O sea, Stephanie, ves cómo se priva de que se ríe, ¿no? Y ese para mí es un súper momento, pues, porque cuando los actores hacen eso, pues hay que dejarlos, aunque haya otros errores que solo veo yo en esa escena. Te da el clic perfecto. Carlos, muchísimas gracias. Se me acaba el tiempo, pero mencionaste algo del sonido inmersivo, que también es algo bastante bueno que habrá que platicar en otra charla. Es muy bueno esa parte donde escuchas estos diálogos en off, no los ves, pero sí los escuchas y eso te da un giro muy, muy, muy importante a la historia. Pero bueno, por ahora se nos acabó el tiempo. Pues bueno, gracias, Juan. No, hombre, a ti, Carlos, muchísimas gracias, que te va muy bien y pues, mucha mierda con la película. Gracias.